tal estás? Me han dicho por ahí que tienes muchas ganas de relajarte y de descansar un ratito conmigo. Así que te he creado una dinámica solo para ti. Te cuento en qué consiste. Yo voy a hacerte muchas preguntas de todo tipo, y tú tienes que responderme a ellas en tu cabeza, pero lo más rápido que puedas, siempre con lo primero que te venga a la mente. Da igual cómo sea la respuesta, solo tiene que ser rápida, y si puedes antes de que yo te pregunte la siguiente pregunta. ¿Lo has entendido? Pues vamos a empezar. ¿Cuál ha sido la última película que has visto? ¿Y la última serie que has visto? ¿Cuál es tu lugar favorito del mundo? ¿Y cuál es el lugar al que más deseas viajar? ¿Cuándo fue la última vez que viajaste? ¿Y a dónde viajaste? Muy interesante. ¿Quién es tu crush máximo? El amor platónico que ha sido toda tu vida. ¿Qué es lo más emocionante que has experimentado recientemente? Complicado. Siempre lo primero que te venga a la mente. No importa si es lo acertado, solo contesta rápido. ¿Qué cosa o actividad no te atreverías a hacer nunca? ¿Cuál es el nombre de la primera mascota que has tenido? ¿Y qué animal era? ¿Qué tipo de animal? ¿Qué deporte es tu favorito? ¿Cuál es el último deporte que has practicado? ¿Te gusta el café? ¿Lo prefieres con leche o sin leche? Solo. ¿Has conocido alguna vez a alguien famoso? ¿Hay alguna habilidad o algún talento que estés intentando desarrollar últimamente? Si no es nada, no pasa nada. ¿Cuál es tu superhéroe favorito? Si es que tienes alguno. Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? Dime un famoso que todos aman, que a todos les encanta, pero tú odias. ¿Dónde vivías cuando eras niño? ¿En qué ciudad? ¿Cuál es el último libro que leíste? Esta es difícil. Ni yo me acuerdo. ¿Qué te comerías ahora mismo? Y yo no valgo. Bien. ¿Qué dirías que es lo más vergonzoso que has hecho nunca? ¿Y qué es lo que más te arrepientes de haber hecho? Si pudieras traer de la muerte
a una persona, ¿quién sería? ¿Cambiarías algo de tu personalidad? ¿El qué? ¿Qué es lo primero que haces al despertarte? Y no es el acertijo de abrir los ojos. ¿Qué es lo primero que haces? ¿Cuál fue la última mentira que le has dicho a alguien? ¿Te comerías a una persona si eso salvase tu vida? Para ti, ¿cuál es el significado de la vida? Muy resumidamente. ¿Cuál es tu sonido favorito de ASMR? Elige uno solo. ¿Crees en el destino? ¿Cuál es tu orientación sexual? ¿Crees que la inteligencia artificial obtendrá conciencia propia hasta el punto de conquistar la raza humana? ¿Crees que es eso posible? ¿Alguna vez has estado en una pelea física? Una pelea hasta el punto de pegarse con la otra persona. ¿Y a qué edad fue eso? ¿Qué edad tenías cuando pasó? Imagina que tu casa está en llamas. ¿Qué es lo primero y único que coges al salir? Solo una cosa. ¿Has robado alguna vez, ya sea a una persona o en una tienda? ¿Y eso cuándo fue? Si pudieras reencarnarte en un animal, ¿qué animal sería? ¿Crees en alguna religión? Y si es así, pues ¿cuál? ¿Qué desayunaste ayer por la mañana? ¿Te acuerdas? ¿Quieres tener hijos? Y si es así, ¿cuántos hijos tendrías? ¿Cuál fue el último juego al que jugaste? Puede ser de ordenador o de mesa o lo que sea. Sin mirar, dime ahora mismo de qué color son tus calcetines. Vale, ahora vamos a hacer una dinámica aún más rápida, pero del ¿qué prefieres? Te daré a elegir entre dos cosas y tienes que decirme muy rápido cuál de las dos opciones elegirías. Es como el juego del Would You Rather o ¿qué elegirías? ¿Qué prefieres? Empiezo. ¿Qué prefieres? ¿Que tu abuela vea un vídeo sexual tuyo o que alguien lo suba a Instagram durante 5 minutos? ¿Qué prefieres? ¿Ser virgen hasta los 40 y después tener un sexo increíble? ¿O tener sexo mediocre durante toda tu vida? ¿Prefieres pasar un año estando a 40 grados de
temperatura o pasar un año a menos 10 grados? ¿Calor o frío? ¿Prefieres morir quemado o morir congelado? Aparte de ninguna de las dos. Vale. ¿Prefieres pasar 5 años en la cárcel o estar 10 años en coma? ¿Prefieres oler muy mal sin que tú te des cuenta o sentir un olor asqueroso en tu nariz constantemente sin que nadie más se dé cuenta, pero tú sí? ¿Qué prefieres? ¿Prefieres comerte un huevo podrido o beber leche pasada? ¿Prefieres que siempre te huela el aliento o que siempre te huelan las axilas? Todo es terrible, pero elige uno. ¿Prefieres que tu pareja te pille poniéndole los cuernos o ver a tu pareja poniéndote los cuernos a ti? ¿Prefieres no llevar nunca más ropa interior o solo poder llevar ropa usada? O sea, ropa interior sucia. ¿Prefieres tener el aspecto físico de un niño de 6 años o tener la mente de un niño de 6 años? La madurez de un niño de 6. ¿Prefieres llegar siempre 1 hora antes a todos los sitios o llegar 1 hora tarde? ¿Prefieres ser pobre junto al amor de tu vida o ser multimillonario pero sin conocer nunca el amor? ¿Prefieres ser muy inteligente pero muy feo o ser muy guapo pero muy tonto? ¿Prefieres tener un piso diminuto en el que vives o tener una casa enorme pero nunca poder salir de tu casa? O sea, ser una mansión pero nunca salir de ella. ¿Prefieres no sentir los sabores salados nunca más o no sentir los sabores dulces nunca más? Yo soy de salado. ¿Prefieres poder volver al pasado o poder saber el futuro? ¿Y qué preferirías? ¿Tener más tiempo o tener más dinero? Y estas han sido todas las preguntas. Da igual que no hayas podido responder a todas a tiempo. Lo importante es que mientras lo hagas, pienses solo en esas preguntas, en esas respuestas. No pienses en nada más. Estés muy tranquilo, estés descansado y recuerda que siempre puedes repetir el vídeo las veces que quieras hasta que te sientas bien. No olvides suscribirte para ver muchos vídeos como estos y gracias por verme. Nos vemos en el próximo vídeo.